¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro diálogo con relación a la unidad temática 1. ¿Y aquí de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los fundamentos didácticos. ¿Fundamentos didácticos de qué? De los medios materiales y recursos didácticos que tienen que ver con las estrategias de enseñanza, que es el motivo de este módulo. A ver, partamos recordando algunos conceptos importantes, ¿sí? Cuando hablamos de didáctica, debemos ahora pensar en dos matices. El matiz histórico, que es el que ha concebido a la didáctica desde Comenius, ustedes se acuerdan, como centrada en la idea de enseñanza. Es decir, como que la didáctica tenía el foco en el cómo enseño, cómo genero técnicas, estrategias, metodologías para enseñar. Y por ahí, en este trabajo, hemos ido también generando recursos orientados a enseñar. Y en el camino, por ahí nos olvidamos un poco del aprender. Entonces, por ahí hemos estado pensando mucho en cómo enseñar, pero poco en cómo se aprende. Y la didáctica, enfocada desde el momento actual, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el cómo nosotros estamos desarrollando una tarea más centrada en este momento, más orientada hacia el aprendizaje. Por ello, acá el recurso didáctico, el material, la estrategia cobra una importancia muy importante. A la vez, recordemos estos conceptos vinculados a la idea de la enseñanza concebida como un arte, aludiendo con la idea de arte a la capacidad pedagógica de quien desarrolla el proceso. Y esta capacidad pedagógica estaba centrada en un hecho muy importante. Por un lado, la personalidad, la forma de desempeñarse, desarrollarse el docente, pero esencialmente por la capacidad que tenía de lograr descubrir cómo podía aprender el estudiante. Entonces acá se diferenciaba un poco esta idea, ¿no? Se hablaba de alguien que tenía los recursos y tenía los atributos de relación que permitían que este proceso ocurra. Asimismo, se habló luego de la didáctica concebida como una técnica, y aquí se trató de depurar mucho en términos de la mejora de los medios, ¿no? Capaz que uno de los últimos ejemplos es pensar que si utilizamos un sistema de data, por sí mismo va a mejorar el proceso. Y en realidad, si esto no se usa en el marco de un contexto didáctico, lo que ha generado a la larga es más bien que el proceso pierda cualidad, porque pierde interacción, porque pierde dinámica. Entonces, la técnica estará en función siempre al aprendizaje. Yo les voy a recalcar mucho eso a lo largo de todas las participaciones. Nos acordaremos que lo que queremos generar es aprendizaje, no tanto generar un sistema exquisito de enseñanza que no sabemos si va a generar aprendizaje. Y por último, un poco hablar de la didáctica concebida como una ciencia. Y en este sentido podríamos hacer una gran discusión epistemológica, pero más allá de ello, hablamos de una ciencia ¿en qué términos? En términos de que el hacer didáctico tiene que combinar tanto elementos de atributos y de formación y sobre todo de vocación del maestro, como fundamentarse en evidencia científica. Sí, muchas veces hemos sido muy intuitivos y a veces no hemos buscado el fundamento científico de aquello. Y esto tal vez porque se ha generado una vinculación hasta ciertamente ideológica, ¿no es cierto?, en este tema del positivismo, de los idealismos, la relación del positivismo con la enseñanza programada, la instrucción, ese saber oficial, que de alguna manera nos ha alejado de nuestro foco, y el foco es el logro del aprendizaje. ¿Sí? Ahí vienen las corrientes críticas que hacen un análisis importante porque nos muestran también que se había generado una ruptura en las formas de aproximación, dividiendo el saber del conocimiento, perdiendo esta línea de continuidad que debemos recordar. Es el saber cotidiano el que permite el conocimiento y la creación del conocimiento formal. Por ende, mientras más se aproxime a lo cotidiano el proceso de aprendizaje
y de gestión didáctica, es muy probable que los resultados sean mejores. Pero acá queda algo importante, es tratar de focalizarnos en el aprendizaje y en los logros que esperamos vinculados al desarrollo y a los objetivos que tenemos dentro de cada una de nuestras asignaturas. ¿Sí? Tal vez hay que mirar un poco más a lo micro y el trabajo en el aula y fuera de ella. Bien, luego viene un poco el tema de la enseñanza, el tema en el escenario de las pedagogías del hacer educativo. Aquí hay que recordar, y vale la pena introducirlo para que ustedes lo tengan en cuenta, que el hecho de hablar de pedagogía en este momento está en gran discusión. Se tiene que repensar el hacer pedagógico y se lo tiene que repensar a la luz del nuevo escenario que tenemos. Allí entra el constructivismo ya desde los años 80, 90 del siglo pasado, dándonos algunas líneas importantes, y es la idea de descentralizar la acción de aprendizaje y de gestión de enseñanza del maestro, pero también descentralizar la del estudiante. Es decir, generar un punto de partida en el cual tanto el estudiante como el docente puedan comenzar a dar respuesta conjunta en un proceso de aprendizaje compartido, construyendo esos resultados en una gestión más horizontal, en una gestión donde los recursos sean solo esos recursos, no sean el fundamento a través del cual se da el aprendizaje. Ni el maestro, ni el libro, ni el estudiante. La idea es hablar de una didáctica constructiva. Y esta didáctica constructiva tendrá como esencia un criterio básico que es el de la acción educativa que más adelante desarrollaremos. En este entendido, puntualizando algunas cosas. Primero, la didáctica va a reorientarse hacia la concepción del aprendizaje y el logro del aprendizaje. Segundo, implica tanto un criterio de vocación al que llamaremos inteligencia emocional, como un criterio de técnica y de ciencia, porque debe fundamentarse en lineamientos y descubrimientos científicos. Y por último, la centralidad del concepto de construcción de aprendizaje fundamentado en una visión amplia de las didácticas.